Robert Lewandowski es uno de los mejores jugadores del mundo y su fichaje por el FC Barcelona puede cambiar la historia del fútbol. El ariete polaco viene de ser una leyenda en su país y la Bundesliga, pero a partir de ahora será el nuevo ídolo de un club que quiere resurgir. Su técnica y su potencia física le convierten en un delantero único, capaz de pegarle con las dos piernas, que cabecea como si tuviese un martillo sobre el cuello y que se ha convertido en un consumado especialista en los lanzamientos directos y desde el punto de penalti. Esto es Memorias del Fútbol y hoy vamos a recordar por qué Robert Lewandowski es uno de los mejores 9 de la historia. Si te gusta Memorias del Fútbol, suscríbete al canal y visita nuestra página web memoriasdelfutbol.com. Robert Lewandowski nació en Varsovia el 21 de agosto de 1988 y desde muy joven se convirtió en un fanático del fútbol. El delantero polaco comenzó a jugar en las categorías inferiores del Partizan de Leszno, equipo donde jugaba su padre. A los 16 años, comenzó a formar parte del Delta de Varsovia, llegando a debutar con el primer equipo en la 4ª división de Polonia. La siguiente campaña firmó por el filial del Legia de Varsovia, pero ante la falta de oportunidades se marchó al Nis Pruszków, donde lograría ascender a la 2ª división y rompió a marcar goles. Lewandowski fue el máximo goleador del equipo durante 2 temporadas consecutivas y en la 2007-2008 se proclamó máximo anotador de la categoría de plata polaca. Sus grandes actuaciones llamaron la atención de los mejores equipos del país y el Lech Poznan pagó 350.000 euros para cerrar su fichaje. El rendimiento de Lewandowski superó todas las expectativas y tras marcar 41 goles en 82 partidos y ganar una liga, una copa y una supercopa polaca, el delantero hizo las maletas rumbo a la Bundesliga. La liga local se le había quedado pequeña y el Borussia Dortmund se hizo con los servicios de Lewandowski a cambio de 4,5 millones de euros. Bajo las órdenes de Jürgen Klopp, Lewandowski comenzó como suplente, pero tras la lesión de Lucas Barrios, se hizo con el puesto de titular. En su primer año marcó 8 goles que ayudaron a su equipo a ganar la Bundesliga, pero fue en la 2ª temporada cuando reventó sus cifras goleadoras. Lewandowski se proclamó nuevamente campeón de Alemania, pero esta vez fue el principal protagonista, siendo el máximo goleador del equipo con 22 dianas. Lewandowski y el Dortmund acabaron el 2012 como un ciclón, y con un hat-trick del atacante polaco, el Borussia vencía por 5-2 al Bayern en la final de la Copa de Alemania para firmar el primer doblete de su historia. Después de una temporada de ensueño, Lewandowski explotó como goleador en Europa, y el Dortmund protagonizó una Champions para la historia. Los 10 goles del delantero polaco condujeron al Dortmund a la final de Wembley, dejando momentos para el recuerdo como su póker de goles en semifinales. Lewandowski se convertía en el primer futbolista en marcar 4 goles al Real Madrid en Europa, aunque en la final de Londres no pudo levantar la orejona al perder 2-1 frente al Bayern. Meses más tarde se tomó la revancha derrotando a los bávaros en la Supercopa de Alemania, pero tras cumplir su última temporada de contrato, confirmó su fichaje por el Bayern. Lewandowski se despedía del Westfalenstadion como el máximo goleador de la Bundesliga, y después de 4 temporadas y 103 goles en 187 encuentros, el polaco se marchaba al gran rival de los amarillos. Lewandowski se estrenó con su nuevo equipo el 21 de julio de 2014 y lo hizo perdiendo la Supercopa frente a sus antiguos compañeros. A pesar de todo, el delantero marcó a sus ex en los 2 partidos ligueros
y acabó la temporada anotando 25 goles en 49 partidos, para conquistar su tercera Bundesliga con el Bayern de Múnich. Tras una temporada de adaptación, el delantero polaco desató todo su potencial en la 2015-2016. El 22 de septiembre de 2015, Robert Lewandowski protagonizó una actuación memorable frente al Wolfsburgo, al que marcó 5 goles en solo 9 minutos de juego. El Bayern iba perdiendo al descanso, y Guardiola sacó a su 9 para que resolviese el partido con el repóquer más rápido de la historia. Lewandowski acabó la Bundesliga como máximo goleador tras marcar 30 goles, aunque sus 9 dianas en la Champions fueron insuficientes para superar las semifinales. En la 2016-2017, Lewandowski alcanzó nuevamente la treintena de goles en la liga, y en su cuarta temporada con el club bávaro, logró un nuevo trofeo como máximo goleador de la Bundesliga. El olfato anotador del delantero polaco parecía insaciable, y en marzo de 2019 se convirtió en el jugador extranjero con más goles en la historia de la Bundesliga, al superar al peruano Pizarro. Los equipos españoles se encargaron de amargar la trayectoria de Lewandowski en la Champions, que pese a sus éxitos en Alemania, tenía una deuda con la máxima competición europea. La temporada 2019-2020 comenzó de manera muy irregular para el Bayern, pero con la llegada de Hansi Flick al banquillo muniqués y el estallido de la pandemia, los bávaros arrasaron a sus rivales en el posconfinamiento. Ya con los estadios vacíos, el Bayern se convirtió en una máquina de ganar, y Lewandowski se puso el traje de un ejecutor implacable. Los bávaros conquistaron la Bundesliga, y el delantero polaco acababa como máximo goleador del campeonato con 34 tantos. Días más tarde, Lewandowski marcó 2 goles más en la final de Copa frente al Leverkusen, y tras conquistar los 2 títulos nacionales, el Bayern se preparaba para arrasar en Europa. La UEFA decidió que la Champions se decidiese a partido único en una fase final que se celebraría en Lisboa, y el calendario quiso emparejar al Bayern con el Fútbol Club Barcelona. Aquella histórica noche, los alemanes pasaron por encima del Barça, y tras un sonrojante 4-1 al descanso, el Bayern continuó sometiendo a su rival en la segunda mitad. Lewandowski marcó el sexto de la noche, en un partido histórico en el que el Bayern le endosó un impactante 2-8 al Barcelona. El polaco se confirmó como el máximo goleador de aquella edición al sumar otro gol en la victoria del Bayern en semifinales frente al Lyon, y con 15 dianas en su haber, Lewandowski llegaba a su primera final europea. El 23 de agosto de 2020, Bayern y Paris Saint-Germain disputaron una igualada final que se acabaría resolviendo con un cabezazo de Coman y que dio a los bávaros su sexta Copa de Europa. Los germanos completaban una temporada memorable que culminaría en el siguiente curso, levantando los 6 títulos de la temporada. El Bayern de Flick igualaba el sextete del Barça de Guardiola, y Lewandowski ganaba el premio de la FIFA al mejor futbolista del año. El ariete polaco repitió como el ganador del Debes en 2021, y después de 7 campañas consecutivas, superando los 40 goles por temporada, ganó su primera Bota de Oro y se confirmó como uno de los grandes goleadores del nuevo siglo. Y es que a sus éxitos en los clubes hay que sumar el gran impacto que Lewandowski ha tenido en su selección. El delantero debutó en 2008 con la camiseta de su país, y tras clasificar a Polonia para 2 mundiales y 3 Eurocopas, se ha confirmado como el máximo goleador de su selección, con 74 tantos en 128 partidos. Pese a su gran rendimiento sobre el campo, el Bayern y Lewandowski no alcanzaron un acuerdo para la renovación de su contrato, y después de 8 temporadas en el club bávaro, Robert decidió poner fin a su etapa muniquesa.
El polaco se despidió de la afición del Allianz Arena al finalizar el curso 2021-2022 y anunció públicamente su deseo de ser traspasado en el mercado de verano. La insistencia del polaco obligó al Bayern a escuchar ofertas y tras semanas negociando, el Barcelona confirmó su fichaje como la nueva estrella de la chavineta. Lewandowski abandonaba el club de su vida tras marcar 344 goles en 375 partidos, dar 74 asistencias y ganar un total de 19 títulos con el Bayern. 9 ligas, 3 copas, 5 supercopas de Alemania, un mundial de clubes, una Champions y una Supercopa de Europa. Entre sus récords está el de ser el futbolista que más goles ha marcado en una sola temporada en la Bundesliga, con 43 dianas, ser el máximo anotador de la competición solo por detrás de Gerd Müller y ser el tercer máximo goleador de la Liga de Campeones, donde solo tiene por delante a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. A sus 34 años, el polaco ya ha entrado en el top 10 de los máximos goleadores de la historia y llega a Barcelona para liderar el nuevo proyecto de Laporta. En España disfrutarán de su juego durante los próximos 4 años, donde tratará de seguir sumando goles para perpetuarse como una leyenda del fútbol. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Lewandowski triunfará en el FC Barcelona? Escribe tus comentarios en el vídeo, dale a like si te ha gustado y suscríbete a Memorias del Fútbol.